todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Bueno es. Es la acción de gracias del Salmo 27, Job 42 y muchas palabras en acción de gracias, porque lo que Dios tiene para nosotros, como dice esta alabanza, su bondad para nosotros no tiene límites, sin límites. Y nosotros cuando habla algo, dice que la bondad es para con sus hijos. Si te das cuenta que habla que para sus hijos, Él no escatima nada. Bueno ha sido Dios para mí. Qué bonito es saber que tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos regala de su bondad y que nos muestra cuán diferentes somos y cómo quiere que seamos. Y cuando Él nos llama, pone sus ojos en nosotros, nos lleva a verle. Y para verle hay que buscar. Está bien que su misericordia nos alcanza, que su amor nos alcanza, pero tenemos que buscarlo. Y Él comienza a manifestar en nosotros cómo estamos. Que aunque hayamos salido del pacto, Él guarda el anillo y las ropas. Y aunque esa ropa y ese anillo que el hijo pródigo dejó, estaba esperando. Porque Él se iba con su herencia fuera del pacto. Y Él no podía dejar que la ropa del rey fuera libre. Iba la oración del Padre. Iba una promesa que el retorno del hijo. Y ese padre esperaba ese hijo y sabía que su casa no sería jamás avergonzada. Pero el padre, antes de que el hijo regresara, lo limpió, lo lavó, y el camino le alcanzó para cuando llegara a la casa poderle colocar las sandalias, su manto y su anillo. Restauró su corona, porque su corona la había llevado al mundo, sus bendiciones, porque tú y yo estamos llamados a fructificar para el reino. Amén. Estamos llamados que si el Padre, somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre, seremos padres y madres de naciones. Lomos fructíferos y vientres fructíferos, benditos de Jehová, tesoros benditos, para guardar su semilla. Y entonces, eso hace el Señor. Aunque nosotros pensemos que somos más buenos y que podemos hacer, hay cosas que como herederos en el mundo no las vamos a encontrar, pero en nuestra casa tenemos mesa servida. Por eso, aunque el mundo trate y que haya querido arrastrar tu corona, tú eres hijo,
Y el Señor te reclama como hijo, porque tú eres parte de una promesa de alguien que oró por ti. Tu restauración, tu redención le pertenece a Él, porque todo le pertenece a Él, todo procede de Él. ¿Sabes? Hoy la palabra que el Señor me entregó no es una palabra tan como yo pensé que era suave, que le iba a dar suave, y me siento aquí, voy a colocar el título para voy a llevar unos versículos escritos. Pero esta mañana veía una palabra, y cuando vengo al computador ahora, me la lanzó completa. O sea que hay que darla. Amén, hay que lanzar esa palabra. Dios redime, restaura para que Dios continuemos la obra, sellando nuestra casa, nuestras descendencias y nuestras generaciones como un pueblo santo, bendito de Dios. Porque, hermanos, el Señor es nuestra defensa y nuestra cobertura. Amén. Amén. Hay una palabra que el Señor al abrir acá te habla a tu pastor y profeta Liliana Leonora Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, un diseño del corazón de Dios, porque el Señor tiene el control de todo. Muchas veces traté de hacer las cosas en mis fuerzas, otras veces creyéndole, pero metiendo un poquito de mi mano, y entonces me cansó, me agoté, pero Él me rescató. Y entonces cuando regresé a casa, me lavó, me limpió, me colocó mis vestiduras, me enderezó mi corona y me dio mi anillo real y calzó mis sandalias y las ciñó para seguir avanzando en el ministerio. Amén. Me creía perfecta. Yo soy perfecta, su paloma de Él, pero Él conoce lo que su paloma tiene. Él conoce a todos sus hijos y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye, y eso es lo bonito. Cuando somos hijos de Dios, en la ayuda del Espíritu Santo es enseñarnos a que el Señor nos quiere de una forma, porque Él ama a su iglesia sin manchas y sin arrugas. Sí, sin arrugas. Amén. Le damos las gracias al Señor. Y hay momentos en que tenemos que reconocer que hay cosas que hay que soltar, hay cosas que hay que dejarse a Dios, y que hay cosas del pasado que es necesaria quemarlas, y que a Él no podemos venir en imperfección. ¿Por qué? Porque Dios te quiere un corazón limpio. El rey David pasó procesos fuertes y muchas cosas, pero Él supo endechar un tiempo. Él lo endechó. Cuando el rey murió, el rey Saúl muere, Él no habla de ese tiempo como Él lo endecha. Que pudo haber sido mejor, que tenía todas las cosas para hacerlo, pero bueno, su espada cayó. Y hay un tiempo en que una espada de un tiempo cae, porque Dios trae una espada nueva, un tiempo nuevo y un ejército establecido para hacer y continuar la obra del Señor. Dios necesita corazones santos, personas que verdaderamente quieran entrar al servicio. Esto es un tiempo de servicio aquí, un tiempo de servicio. Así que el que diga que es hijo de Dios y no esté sirviendo, busque al Señor y hable verdaderamente con el Señor, y vaya y hable con el Señor, porque es un tiempo de servicio. Y lo que el Señor ha estado preparando deben ser hoy manantiales para dar agua de vida a otros, dejando el pasado atrás y avanzando al supremo llamamiento. Esta palabra que el Señor me da hoy es que cuando endechamos un tiempo, le decimos, todo ese tiempo pasó, pero ese tiempo pasó, pero yo estoy en este presente viendo mi futuro, viendo lo que Dios quiere de mí. Cuando soltamos todo lo que nos anclaba a un pasado, entonces tú estás diciendo, yo quiero estar en este tiempo como la tribu de Issacar, y avanzando adelante, cantando y adorando con la espada en la mano, como la tribu de Judá, la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón. Esa es la iglesia que se prepara en adoración, que dice que cuando entiende que Dios nos creó para hacernos, somos para Él, por Él, de Él y para Él, porque Él nos creó para gloria y alabanza suya. Y cuando tú eres un diseño de Dios y no estás haciendo la obra de Dios, entonces se van a manifestar cosas difíciles, porque cuando Dios te llama, Él hasta que no cumpla su propósito en ti,
Él no va a dar su brazo a torcer. Y Él dice, por eso Dios endereza el camino. Amén. Entonces, el rey David, en todo su caminar, él solo pedía una cosa, estar en la presencia del Señor. Porque desde allí, él podía reconocer en el Salmo 139 que Dios lo había diseñado, que tenía un propósito y que todo estaba escrito de él en su libro. Y que Dios sabía los caminos y cada paso de él. Pero que él tenía también que estar en su presencia para fortalecerse, hablar con él, derramar su corazón como lo hacía Jeremías. Jeremías hablaba con Dios de una forma como Job hablaba con Dios, que dijo, Señor, decía, tú eres justo, mi Dios, pero atiende mi causa. Hay veces que nosotros queremos desfallecer, pero Dios necesita que hablemos verdaderamente con Él. Jeremías lo hizo y sabía que aunque venía un juicio, aunque estaban pasando cosas, él trataba de que no llegaran a eso. Dios le dijo, déjalos. Pero tal vez en el camino se conviertan Jeremías. Hermanos, Dios nos llama a no cargarnos por el propósito de Dios. Dios nos llama es a llevar el propósito y guiarnos por su palabra. Ser luz, pero también avanzar. Y en el camino irán uniéndose como se unieron un Marcos, un Pablo, como se unieron los apóstoles. Porque seguir al Señor, Él no nos va a obligar. Ni a media se puede seguir al Señor. Acuérdate que el Espíritu Santo es el que sella. Y si no estás sellado, puedes ir a presentarte a la puerta y te va a pasar como las 5 vírgenes. O nos puede pasar que entran las 5 perseguidas y las otras, aunque tocaban, no entraron. Y aunque decían que eran del pueblo y tenían la lámpara llena con aceite que habían comprado, porque cuando regresaron, la puerta se cerró porque fueron a comprar aceite y no habían producido su aceite. Amén. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tuyo es excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. ¿Ven? Y el rey David le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y la mayor ofrenda, que la gente dice, voy a llevar la ofrenda para que el Señor me dé, voy a llevar la ofrenda. No. ¿Sabe qué dijo el Señor? Esa mujer que tenía la monedita, Él no vio la moneda en sí, porque la gente piensa, da el poquito, tampoco. Él vio el corazón. Y de esto se trata, del corazón. Dios quiere una iglesia en su totalidad con un corazón entregado. Porque Él no necesita que vayan las vacas de Bazán a llevarle a sus tesoros cosas, como si Dios necesitara. Aquí el rey David reconoce de quién es el poder de hacerlo. Y esto está repitiendo lo que está diciendo en Deuteronomio 8. Acuérdate, después que hayas comido y estés satisfecho, de quién es el poder de hacer las riquezas. Deuteronomio 8. Después que te haya dado todo, acuérdate. El rey David se acordó. Hubo un momento en que tuvo que volver a aprender a adorar al Señor como vendedor. Porque Dios decía, tienes la riqueza, tienes oro, vienes con lo mejor de ti, pero por fuera. Pero David, yo quiero tu totalidad, yo quiero tu corazón. Y entonces cuando él vio que la casa de Obed-Edom era una casa de oración, entonces se dio cuenta que en su presencia hay plenitud de gozo. Aprendió a adorar, se desbarató. Él comenzó a adorar a Dios no importándole y le enseñó a adorar al pueblo cómo se adora. Que cada célula de su cuerpo, cada su mente, su corazón y su ser se estremecían de amor porque su espíritu estaba conectado al espíritu de Dios. Y su alma, cuando tuvo ese regocijo, pudo adorar verdaderamente al Señor. Porque Él dejó las cargas, Él se quitó sus ropas del rey y se puso desnudo como adorador ante todos, diciéndole a todos, si yo adoro, el cielo te adora, yo también. Amén. Y eso es lo que el Señor busca. No es que tú lleves una ofrenda, porque el poder a quien coloca a Dios a hacer eso es Dios, y te da el poder, la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia.
Ay, Sharrakatamay. Y a veces nosotros tenemos que entender eso, que la gloria es de Él, y que somos instrumentos, y que nos amó y vio algo en nosotros, y lo ha perfeccionado y lo va perfeccionando para alabanza y gloria suya, para ejecutar un propósito de Él. Amén. Amén. Dice Isaías 30. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Está hablando que cuando tú dejes todo lo que tú idolatras, cuando tú quites tus dioses del territorio, cuando tú pongas a Dios en primer lugar en tu corazón, entonces vendrá Dios con toda la provisión a regar tu tierra. Ay, amén. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Cuando nos apartamos del Señor, Él pasamos circunstancias. Porque cuando Él ha determinado algo con alguien, y Él dice a alguien, aunque escogerá la forma como llega, entonces, cuando tú saques tus baales, como hizo la samaritana, entonces te llenarás de gozo, romperás el cántaro, y la gloria del Señor se manifestará, porque has tomado del don de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos quita idolatrías de hombre, pensamientos de agradar a hombre. Dice el salmista en el capítulo 73 que estuvo a punto de resbalar, porque admiraba las cosas que tenían los otros. No era envidia. Lo que él decía, pero si te sirvo, Señor, y yo hago esto. Pero dice el Señor en Salmo 37, no mires lo que hacen los malos. Que Salmo 1 dice, que solamente deleítate en el Señor, y Él hará. Y entonces reverdecerás como árbol de justicia, y darás fruto en el tiempo del Señor. Amén. Porque su bondad nos alcanza. Amén. Amén. El Señor sabe, conoce el corazón de los asirios, de los egipcios. El Señor conoce el corazón. Amén. El Señor conoce. Y hay circunstancias, hermanos, que tú tienes. ¿Por qué? Porque te ha preparado el Señor para hacer una obra. ¿Por qué me pasa esto? Porque te ha preparado. Pero el Señor necesita que independiente tú sepas reinar con un corazón sano. Porque un corazón sano como el de David no se venga. Porque un corazón sano como el del rey David ama, dejándole todo al Señor. Si está la palabra aquí, así en nosotros aquí todos los días, es porque su bondad y su misericordia nos alcanzó. Pero todos los que retornamos a casa no seremos avergonzados. Todos los que volvemos a casa, la casa del pan, jamás seremos avergonzados. Porque entonces Él podrá salvar vestiduras de salvación. Nos vestirá con sus joyas. Seremos como novio y como novia en la casa del Padre. Y entonces es tu casa, tu descendencia de generaciones habitarán en el palacio del rey. Todos los días en la mesa del rey, como Mefibosé, con el mantel del rey, tapando sus defectos con la cobertura, haciéndolas invisibles. Pero estaba en la mesa del rey, porque una promesa del rey, la misericordia de Dios, borra nuestras heridas, las sana. Amén. Dejando todo atrás. Aún mismo Pablo tuvo que dejar, decir, sí me han pasado cosas, pero ¿sabes qué? Dios ha hecho cosas más grandes, porque Él me mostró en mi desierto dónde estaba yo. Porque Él me mostró en mi desierto que hay un nombre que el mundo odia, pero que cuando tú amas ese nombre da testimonio de ti en el cielo, y hablan ante los ángeles y ante el Padre de ti y de mí. Amén. Porque el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Capítulo 32 de Isaías, versículo 8.
Estamos hablando de Isaías 30, 31 minutos. Nosotros tenemos que tener algo, y es que Dios cumple sus promesas, sea las que sean. La de bendición y la de juicio. Por eso el Señor siempre nos va a colocar las dos puertas. La de la bendición y la de la desobediencia. El Señor le dijo a los dos, al pueblo, pónganse 6 tribus acá y 6 tribus acá. Porque voy a hablarles que esa tierra que ustedes ven ahí es causa de una obediencia de un padre que fue obediente. Y ahora ustedes vienen multiplicados de millares a poseer esa tierra que ven. Amén. Y hoy tú y yo, quien poseyó esta tierra, Cristo Jesús, nos dio esta heredad para nosotros hacer nuestro disfrute. ¿Sabes? Este es un tiempo de disfrute del pueblo de Dios. Es un tiempo de adoración. Pero es un tiempo de dejar toda idolatría para que el fuego del Espíritu Santo habite y more en ti. Amén. 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 Damos la gracia al Señor por esta palabra que me regalas hoy. Hay una palabra que estaba leyendo en Corintios 10. Ayer estuve leyendo Corintios, porque Corintios quiso poner en duda el llamado de Pablo, después que lo predicó, después que lo hizo. Llega Apolo y entonces Apolo se veía más de excelencia, hablaba más, pero Pablo era concreto en lo que decía, y entonces querían entrar en competencia. Y Pablo no entró en competencia. Pablo le hizo una cartica y le dio una bien hechecita y simplemente les habló con la verdad. ¿Tú te acuerdas que ese Corintio me recuerda a mí cuando el pueblo estaba en el desierto? Que Dios lo sacó de esclavitud. El Dios que abre camino y cumple su palabra lo sacó de esclavitud. Y mucha gente en Corintios, donde había las cosas más pervertidas que había en la región, que Pablo conocía porque viene de Tarso. Amén. Por eso Dios sabe dónde te coloca y a qué te expone, porque Él sabe lo que era preparado. Amén. Nadie que crea en el Señor se crea más que su Señor. Ni el discípulo es más que su Señor. Porque aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Las amonestaciones que me llamaron la atención fue en Corintios capítulo 10. Yo venía leyendo Corintios y me llamó la atención porque fue una carta tan magistralmente hecha como para que no cupiese duda o no hubiese duda de que Dios lo había llamado. Pero también no puso su llamado encima de ellos, sino le dijo que Él se hizo como ellos para poder enseñarles de Cristo la humildad. El hecho de que tú seas un siervo, la gente no valoró en el tiempo de Cristo a Cristo porque Él se hizo siervo. Y la gente entiende de grandeza de hombre. Y Dios se hizo humilde porque Dios conoce el corazón. Hay gente que quieren estar en la iglesia y en el servicio para ser vistos, pero no sirven a Dios. Sirven a sus vanidades. Y yo no iba a predicar esto porque estaba tomando para mí como una enseñanza para yo no caer, y está bien para mí. Y no le iba a predicar, pero el Dios que abre camino y cumple su palabra me dijo, cuando abrí el computador y fui a escribir, me dio una palabra y me habló del destructor. Dios dice en Isaías 54 que Él defiende su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo lleva una palabra, y la palabra del que está jurada. Independiente que tenga que quitar o tenga que poner, su palabra se cumple. Así haya tempestad, como Pablo tenía que ir a Roma, se le presentó todo tipo de dificultades para que no llegara, pero esa barca tenía un lugar porque había un hombre con un propósito de Dios. No puede matar el propósito de Dios. Después que ese hombre esté tan enamorado y firme en el Señor, él sabe que tiene que llegar a la tierra que Dios determinó. Amén. Y eso le pasa a todas las barcas que el Señor envía en ese gran océano. Ay, me preguntan, ¿le va a poder llegar? Hermano, yo le voy a contar algo. En el reino de los cielos, yo no era la más preparada, yo era la pequeñita. Como me conoce aquí en la tierra y como todo el mundo me conoce, más despista, así también. Pero Dios conoce el carácter de sus hijos. Amén. Amén.
Entonces dice, amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de un pueblo que salió de Egipto, de esclavitud, que vieron cómo eran señaladas las puertas y que el destructor pasó por encima de sus casas. Y no tocó la de ellas porque estaban selladas. Y este es un tiempo que Dios, esta palabra está ahí para este tiempo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo está diciendo que iba allí el gobierno del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo con ellos, guiándolos en el camino. Ellos vieron cosas maravillosas y proezas. Dice que las vieron cruzar, que salieron de esclavitud y que fueron bajo esa nube, esa cobertura, y todos pasaron el mar. Salmo 90 y 91, podemos leerlo. Amén. Amén. Y dice entonces que la roca era Cristo. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo quedaron en el desierto postrados? Pasaron lo que dijeron 12 espías fueron y regresaron y dieron un mal testimonio de la tierra que Dios le había dado. Por eso la queja es mala. Mentirle a Dios, decir que la promesa de Dios es mala, eso es atentar contra el cielo y contra la tierra, contra nuestro Creador. Por eso cuando el Señor dice, ve, voy. Y si dice, ve, vengo. ¿Cómo quedaron postrados? Pablo aquí habla claramente a la iglesia de Corintios. Amén. Está hablando lo que les pasó, que vieron maravilla, vieron tanto a Dios, pero no cambiaron su corazón. Ya después de tanto tiempo estar en Egipto, hasta extrañaban Egipto. Por eso hoy tenemos que hacer una oración del perdón, del amor, pero sobre todo decirle, Señor, heme aquí, yo iré. Señor, si en mí hay algo que haya estado recordando el pasado, creyendo que Egipto es mejor que este presente y el futuro que me tiene, te pido perdón, Señor. Amén. Y dice, mira cómo iba acompañado. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. El Antiguo Testamento no se ha eliminado jamás en el Nuevo Testamento. La Biblia es una sola. Es una sola. Amén. Dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué desearon? Volver atrás. A Egipto la opresión, el trabajo, había maldad, habían dioses. Mira, los 10 dioses eran lo que ellos tenían. Lo que pasó fue que el nuevo faraón, cuando no se acordó de quién era ese pueblo, que era el primogénito de Dios, dijo, maten a los primogénitos, y Dios le mató a los primogénitos a ellos. Todo pensamiento de mal contra el pueblo de Dios se devuelve, ese baldón se devuelve. Y racata, por eso nosotros tenemos que bendecir, porque Dios dice, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Esa es nuestra promesa, porque tenemos que avanzar al propósito. No podemos pensar que esto aquí, que esto allá, no avanzamos, como dijo Pablo. Esta palabra está aquí, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y ese es el pensamiento que tiene el enemigo para distraerte, para que mueras en el desierto, para que no hagas el cumple del propósito de Dios. Sentarte a jugar. Te va a poner a disfrutar de las cosas del mundo. A veces distraerte de estando tú sacándote de Dios, pero te sientas a jugar. Amén. Ni forniquemos con algunos de ellos fornicaron, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Dios lleva la cuenta. Pablo le está haciendo la oración. Pablo, el hombre que Dios llama, Pablo puede ir al pasado, estar en el presente y viajar al futuro, porque tenía los ojos abiertos. Amén. Dios le mostraba. Él leía esto, pero en su corazón sabía, y por eso estaba siendo claro con la iglesia de Corintios, como lo es hoy el Señor con nosotros. Jesucristo vino a ponernos una claridad y un edicto real, universal, y es que si no pasamos por la puerta
con un corazón sin idolatría, sin cargas del mundo, no somos ovejas. Porque a las ovejas, cuando las llevaban a ser sacrificadas, las bañaban, las miraban a ver si había algún defecto por el cielo. Ahora solamente tienen que tener algo, el Espíritu Santo. Y si no lo portas, hay defecto. Amén. ¿Cayeron cuánto en un día? 23,000 por estarse metiendo con Dios. Y entonces lo podemos encontrar en Éxodo 13, Éxodo 14, Éxodo 16, Éxodo 17, el número 20, el número 14, el número 6, en Éxodo 32. Amén. El número 25. El número 25, aquí no me quiero plantar bastante porque el capítulo número 25 habla mucho de esto. Amén. Un pueblo que tenía una promesa que era la cuarta generación, pues pasó los jóvenes. Lo que refinó y el Señor pudo transformar en el desierto. El desierto es el territorio de la limpieza. El territorio es el lugar donde Dios te enseña a ver nuevamente como Él ve, como ve el reino. Entonces, cuando Dios los llevó al desierto fue para purificar y probar su corazón como probó a todos los que Él llamó y a todos los que Él llama. En el desierto, Señor, te va a mostrar lo que hay, lo que no hay, lo que va y lo que no va. Pero tú tienes que hacer algo, no extrañar el pasado. ¿Y cómo no lo extrañas? Perdonando, saliéndote de eso. Mirando tu presente y tu futuro, que es sin límites y que hay unas bendiciones que te esperan en una tierra llena de promesas, pero cuando las pisas, se activan las bendiciones inmediatamente. Amén. Amén. Ni tenemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Acuérdate que Deuteronomio 8 y 9 son claros en esta parte. Amén. Y dijo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando llegué al destructor, hermano, destructor. Pues el Señor me ha estado hablando varios días del destructor. Yo encontré el destructor aquí, esta palabra hoy, hermano, quedé. Sin embargo, estaba haciendo un estudio y no lo iba a predicar porque hay cosas que yo voy a dejar aquí el día que el Señor la suelte, pues era para hoy. Amén. Dios, el amor de Dios eterno con su pueblo. Amén. Y el Señor habla varias veces del destructor. El destructor pasó por Egipto. Y cuando Dios envía al destructor es un juicio contra las naciones o contra las naciones que se oponen con el propósito. Pero también así como fue con Egipto, también con los que se pusieron en el desierto. O sea que y Dios no los mató, murieron en el desierto, pero pasó la semilla. Por eso Mardoqueo le dijo a Esther, si tú no vas, respiro vendrá de algún lugar de libertad, vendrá de algún lugar. Cada uno, ¿por qué le dijo? Tu misión es para salvación. Mardoqueo cumplió su misión y es estar ahí firme, como es el Espíritu Santo, hablándonos a ti y a mí del camino que debemos seguir. Amén. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La salida es hablar con Dios. Señor, no tengo fuerzas. Señor, tú me llamaste y te he aceptado. Pero hay cosas en mí que no quieren perseverar, pero me quieren anclar. Pero yo quiero ir a mi propósito. Confiésalo con tu boca. Y así avergüenzas al adversario que estás hablando con él diciéndole, quiero avanzar, quiero hacer tu propósito, porque tú me sellaste, tú me llamaste como hija, Padre. Dice que juntamente con esa tentación que habla, líbranos de la tentación. Javes dijo, y todo lo que me des, porque tu mano esté siempre conmigo y tu bendición, pero líbrame del mal. Y ahí donde está, que no nos pase como Job, que cogió las llanuras, pero cada vez que iba dando un paso más hacia su mala perdición. Porque cuando tú no caminas con Dios, no tendrás un éxito del mundo, agradarás al mundo, pero morirás a tu casa. Por eso, tú y yo tenemos que cuidar esa bendición tan grande y tan preciosa en Cristo Jesús, que derramó su sangre preciosa. Y esa es la bondad de Él. Yo hubiese desmayado cuando mis ojos comenzaron a decir, ábreme los ojos. Y casi me muero cuando vi todo lo que me mostró Dios.
Y entonces en el desierto, cuando David entró al palacio, entonces hizo todo lo que el rey le decía. Cumplía y hacía hasta más. Y usted pedía, siempre puso y daba 200 porque estaba siendo fiel y leal. Pero el corazón de Saúl no lo era. El mundo siempre va a tratar de matar el propósito de Dios. Amén. Dios te bendiga, hija. El mundo siempre va a tratar de decir, agrádame, yo te voy a ayudar, pero el único propósito que tiene es matarte. Porque Él no quiere que tú crezcas. Él no quiere que tú llegues al propósito. Aún Saúl sabía que el propósito del rey David era ser rey. Y que él estaba ocupando un trono, pero sin Dios. Amén. ¿Y qué tocó? ¿Qué hizo Dios? Pues lo apartó. Lo apartó. Y entonces conoció el reino que iba a reinar. El reino que Dios le había dado. Él caminó en la tierra y él, aunque pudo haber odiado y haber matado a Saúl, él no usó la venganza. Él dejó que su mismo corazón lo destruyese. Y sin embargo no le odió, porque el capítulo de 1 Samuel 26 tiene un encuentro, el último. Creo que es 1 Samuel, quiero estar firme en esta palabra, el Señor me está llevando. Vamos a buscar Samuel 26. Amén. Porque qué cosa es terrible conocer a Dios y después no tenerlo, perderlo. Por eso David se tiraba y decía, Señor, que todos los días, mira, soy imperfecto, pero tú eres mi perfección. Señor, tengo el reino, pero que todos los días de mi vida una petición tengo. Y es habitar en tu presencia todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura e inquirir hacia tu santo templo. Es mirar a Él con amor y contemplarle y estar en el huerto de los aromas, pero también pedirle la dirección. Amén. Amén. Vamos a buscar primero es que quiero leerla un momentico. Amén. Aún hasta el último momento, David estuvo siendo cortés con el rey. Y le habló de la justicia. Y el rey David, a la última vez que le dice, y le entregó la honestidad y mostró su corazón. Capítulo 26 de Samuel es hermoso. ¿Por qué? Porque, 1 Samuel, ¿por qué? Porque hay un encuentro de un hombre que no quiso cambiar. Que tuvo oportunidad de terminar sus días, pero lo que había en él era lo que había en su corazón. Y Dios al final siempre, miren, hay gente que se manifiesta su corazón cuando Dios le da amor. Hay gente que cuando no tiene nada, dice voy a hacer, cuando tiene todo, desbarata lo que Dios le da. Y desbarata su casa, desbarata su ministerio. ¿Por qué? Porque se engrandece. Entonces Dios se aparta y el enemigo lo mata. El adversario de su alma lo mata. Amén. Capítulo 26, David siguió su vida, siguió su ministerio siendo perseguido. Pero ¿sabes qué? El rey Saúl escogió lo que le agradaba, caminos anchos, en la desobediencia. Amén. Sin saber que él mismo iba a matar a sus propios hijos. Cuando tú te desvías a Dios, tú llevas a tu casa y tu descendencia a muerte. Eso le pasó a Jonatán y a los hijos de Saúl. Murieron con él en la guerra. Amén. Amén. Y él mismo le dice, mira, por eso dice David, con su boca dicen como mantequilla, dicen cosas, pero en su corazón piensan perversidades. Amén. La vida del ungido, había dos ungidos y dos características. En 1 Samuel 26 se muestra la característica de ambos. Uno que había sido ungido pero había sido apartado, y el otro que tenía el Señor. Pues tú y yo tenemos que tratar de decirle, Señor, que hasta el final me lleves. Seguir al Señor, hermano, como en este pueblo, que el Señor que habla 1 Corintios 10, habla que Dios sacó de esclavitud un pueblo, pero no supo ser agradecido. Se acordaba cómo vivía en Egipto y que había en Egipto muerte. Pero se acordaban como Egipto, como si fuese. Entonces, de donde Dios te sacó fue un lugar de muerte. Donde Dios me sacó a mí fue un lugar de muerte. Amén. Donde Dios nos saca a nosotros es lugares donde no vamos a prosperar ni Dios va a hacer nada con nosotros.
Pero tampoco es para decir, uy, qué gente esa, o que esto, aquello, o lo que... No, es decir, Señor, gracias porque yo no veía, mas ahora mis ojos ven. Antes escuchaba, oía, mas ahora mis ojos ven. Padre, guarda mi corazón de pecar contra ti, de aborrecer a un hermano, porque acuérdate que el rey David aborrecía. Y cuando, entonces, ¿qué peca? Cuando el camino del justo, cuando nosotros somos probados en el camino, debemos hacer como dijo Abraham. ¿Qué va a hacer? Iba a entregar a Isaac, pero dijo, vamos a adorar y regresaremos. Amén. Vamos a adorar y regresaremos. Entonces él quitó la carga, porque él confió en Dios. Amén. Cuando el Señor nos está hablando aquí, Pablo, concretamente a la iglesia de Corintios, es diciéndole, acuérdense de los sacó Dios. Amén. Amén. Entonces dice, él comienza y le dice, hermanos, hay una puerta, sí, hay una tentación. El Señor no nos librará como me libró a mí. Dios nos libra de cualquier tentación. Por eso que el Señor libra de cualquier tentación. Aquí dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación es de la carne. Pero tú en el Espíritu Santo te dice, puedes pelear porque Dios es fiel. Que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios es fiel. Te puedo decir que desde que el Señor me llamó y me escogió, Cristo me escogió, me cubrió con su manto y se compadeció de esta sierva. Yo no he visto sino gloria, y lo de gloria en gloria, porque cada vez he visto sus maravillas. Estoy maravillada. Y muchas veces tenemos nosotros que recordar y sujetar nuestra carne, como dice Pablo, la golpeo con la palabra, para que recuerde a quién pertenece esa tierra y que la riegue los ríos del don de Dios, del fuego, el Espíritu Santo. Hoy lo que te estoy invitando es que recuerdes los hechos poderosos de Dios, no para acordarte de hechos pasados, sino que es un hecho vivo y real de Dios. Y que hoy todo lo tuyo y lo mío está escrito en el libro de la vida. Y Él ha sellado tu misión y mi misión. Y que nos llamó y nos escogió porque nos ha honrado, nos quiso honrar. Fue en nosotros, no merecíamos, ¿no? Pero vio algo, un corazón dispuesto. Amén. Dice aquí la palabra, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Todo tipo de idolatría. Aquí estamos mirando qué tipo de idolatría pasaron ellos. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, Cristo. Nosotros estamos, nuestro altar es de Cristo, nuestro llamado es de Cristo, en Cristo, nuestro propósito en Cristo, estamos edificando en Cristo, estamos predicando en Cristo, porque el Espíritu Santo nos enseña y nos instruye a predicar a Cristo. Amén. Mirad de Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo que los gentiles sacrifican a los demonios. ¿Saben qué fue Pablo enviado a hacer? A matar demonios. Cristo que vino a matar demonios. Arracata, va a enviarlos a su lugar, a los abismos profundo de la mar. ¿Dónde fue Faraón? A los abismos profundos y su ejército a los abismos de la mar. ¿A quiénes se tragó la tierra? A aquellos demonios. Más claro fue el proceso. ¿Qué le digo? Que había encontrado una ciudad endemoniada y que lo sacó de esclavitud y no podían volver atrás, porque ellos, si tenían tentación, tenían un Cristo y una sangre preciosa. Ay, Sharababa, que podía combatir la tentación. Por eso Javes dijo, dame lo que, Señor, quiero salir de lo que me llaman, como me llama el mundo. Yo no me llamo más así, yo me llamo hijo de Dios.
Y yo quiero, Señor, que tú me bendigas, que hagas expansión de tu amor en mi corazón, que expandas mi territorio, que tu mano vaya siempre, donde yo vaya y vaya conmigo, y que donde yo vaya me libres del mal, de mí mismo. Amén. Amén. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios. ¿A quién fue enviado Pablo? A los demonios. A los gentiles. Estaban endemoniados porque estaban totalmente cerrados. Él está diciendo de a qué les dio. Lo que ellos hacían, todo lo que ellos hacían era culto a demonios. Por eso lo trajo de Tarso. De Tarso caminó allá a Jerusalén a hacer su vuelta, a ser instruido de rabino, papá. Allá lo volvieron a poner. Amén. A los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podemos estar en dos mesas. Había todos los hombres que Dios llamó y escogió eran hombres, unos sabían hablar, pero tenían el odio del pueblo. Y otros no sabían hablar, pero estaban en sus empresas. Pero el que nos cambió la vida fue Cristo. Y cuando Cristo pasa por nosotros, cuando nosotros hay que poner condiciones, el joven rico le puso condiciones a Jesús y se devolvió. Pero los que Dios llama, los que Cristo llama, le siguen y van dándole algo. Reconocen su estado, se arrepienten, como lo hizo Pedro y los evangelistas. Mateo está escuchando una prédica de un pastor de Mallorca. Me gusta escucharlo. Entonces, nos damos cuenta, es brasilero, es pastor garrotero. pero todo lo que dice es verdad. Y entonces me veo que a veces la iglesia, Pablo nos enseña cómo debemos hablarle. Que tú vas a la iglesia, porque si tú vas a ser transformado, a cambiar. Pero tú no puedes esperar 30 años en una iglesia y no cambiar. Porque entonces tú tienes que estar demostrando que estás sentado en 2 mesas. ¿Amén? Cristo viene por una iglesia que está invitada a un banquete a uno, no a dos, a uno, al día. Pero Dios, así como hizo con el Maús, Jesús nos dio oportunidad de volver a sentarnos y esperar su santa cobertura, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo del Señor. Somos más fuertes que Él. Somos más fuertes que Dios. Aquí está diciendo que no provoquemos a celos. Dios es un Dios celoso. Por eso yo es mejor no haberlo conocido. Algo me dio una palabra y es mejor. Mira, Dios no se puede engañar porque está allá al lado tuyo. Dice que cuando Dios te llama y te coloca una asesoría al lado, o sea, un ángel, el Espíritu te pone un ángel al lado. Esa asesoría tiene una espada. Éxodo 23, versículo 20. Amén. ¿Por qué? Porque este es un pueblo obediente. Pablo fue claro. Pablo fue claro decirle lo que había en Corinto. ¿De dónde lo sacó? Cuando el Señor me mostró a mí en lugares y con quiénes, cómo estaba, yo pude volver y esta semana estuve mirando y mi carne en una lucha. Y yo le dije, Señor, yo no quiero eso, yo quiero seguir contigo. Amén. Y no estoy diciendo que yo no, yo te estoy diciendo que mi ojo estaba echando, yo dije, échate para acá, enderezate. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Perdonar, amar, pero avanzar. Porque aquí está diciendo él que cada uno tiene su lucha. Que piense estar firme, mire que no caiga. Y hoy cuando nosotros hablamos la verdad y le decimos a los aires, mira, la carne quiere esto, pero yo sigo a Cristo. El Espíritu Santo te guía y me guía a mí a las cosas maravillosas de Dios. Pero acuérdate que estamos aquí. Una iglesia formada y ese la contó que la comparó con ese pueblo que venía en el desierto. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. No podemos estar sentados en 2 mesas. Jesucristo por eso hizo una mesa para que esperáramos su venida. Él pagó un precio de sangre
fue lacerado su cuerpo como parte del pan, así fue partido, fue maltratado su cuerpo. Amén. Entonces tú tenemos que escoger. Ay, pero eso era Corintios. Es que está diciendo Pablo que esto está aquí para que nosotros, ¿qué? Para ti, para mí, para cualquier tiempo. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Amén. Que nosotros en nuestro corazón tenemos que estar en una sola cosa. Y es los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros predicamos a Cristo. Amén. Cuando Él me dijo destructor, hermano, Él me trae una palabra en Isaías. Y cuando el Señor piensa hacer algo, el Señor siempre te va a ayudar. En Números 25:11, Fines, hijo de Eleazar, hizo apartar su enojo sobre los hijos de Israel. Por tanto, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Todo aquel que se aparta del mal, Fines, que hizo, mató aquello que estaba tratando de pervertir al pueblo de Dios, llevarlo a otros, traerlo y unirlos y enlazarlo con las cosas que Dios le había prohibido. Él tomó su lanza y mató, él los ensartó. Y dice que Dios estableció un pacto de paz. Cuando tú sirves verdaderamente a Dios, cuando tú te apartas, cuando tú decides habitar y caminar en lo que Dios dijo, en tu desierto enemigo va a tratar de presentarte muchas cosas. Aún en Jesucristo lo hizo. Pero hay un lugar que te espera y un lugar que me espera. Yo prefiero seguir a Cristo. Amén. En Números 16 dice: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Dios mostrará, Dios siempre muestra, hay una señal que tú y yo portamos como hijos de Dios. Tú has mostrado, el Señor nos aparta para cumplir su propósito. Amén. Ningún levantamiento ni rebelión, como sería el número 16, podrá no dejar que tú cumpla el propósito, porque no eres tú portas algo del cielo y le pertenece a Dios. Tú y yo somos instrumentos. Y no hay un levantamiento humano que pueda anular lo que Dios ha establecido sobre tu vida y sobre mi vida cuando confiamos en Dios. En Corintios 10 dice: antes que lo que digo, los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes de los demonios. Hoy renuncia, y yo renuncio a toda forma de idolatría, a toda mesa que no provenga de Dios. Hoy consagro mi mente, mi corazón, mi llamado solo a ti, al Dios vivo y al verdadero. Consagra tu ministerio, consagra tu casa a Dios. Tú no puedes esperar que eso me lo dijeron mis padres, que entonces viene mi abuela. No. Oye, la Biblia es clara. Por eso el Señor fue tan sabio que hubo hombres que ahora todas las Biblias están en tu casa, porque hombres se sacrificaron y la sacaron de un altar humano, la sellaron, la enclaustraron. Pero hombres sacrificaron su vida para que hoy estuviera en tu casa. Eso no está de gratis, eso fue Dios. Para que tú no digas el día del juicio, es que nadie me dijo, pero las Biblias cuestan 10.000, 12.000. Es más, hay iglesias que la regalan. Amén. No hay justificación. Amén. Pero también dice, Éxodo 12:13. Y Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Nunca se me olvida la pandemia. 2 meses antes Dios me dijo: van a morir. Yo hablé con una pastora y luego me dio Daniel 5. Y en 2 meses estaba la gente que se llevó Dios. Y me ha dado una oportunidad a mí. Qué rápido se olvida la gente. Todo el mundo compró Biblia, las Biblias se encarecieron. Todo el mundo tenía una Biblia en el desierto, pero luego Dios le dio otra vez la opción de vida, de vivir y huir a su encuentro. Se olvidaron de su Dios y volvieron, amén, a lo que no le agrada a Dios. Isaías dice: yo declaro que mi casa, mi vida, mi propósito y mi territorio están cubiertos con la sangre de Cristo. El destructor no tiene poder sobre mí porque pertenezco a Cristo Jesús. Ahí dice que les mató a los egipcios, pero los que no obedecieron al desierto también los mató. La espada es doble filo, hermanos. Yo no puedo hablar para ti porque también tengo que hablar para mí. Amén. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. No prevalecerá
prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse, tú la refutarás. Esta es la herencia de los hijos los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Señor, yo sello esta palabra sobre mi vida, sobre mi casa, sobre esta iglesia, sobre mi familia. Toda arma forjada en lo espiritual o en lo natural se rompe por el poder de tu nombre. Toda lengua que se levante contra mí cae y es silenciada por tu justicia. Hoy declaro que estoy bajo pacto de sangre. Estoy establecida en el campo de mi bendición. No vivo para suerte, sino por elección divina. La tierra que me diste, Señor, donde tú me lleves o envíes, ve conmigo, porque me diste y está escrita mi nombre. Ninguna fuerza o cuidado podrá reclamarla. En el nombre de Jesús, esta palabra la declaro con fe, con la unción del Espíritu Santo y con la autoridad del cielo. En el nombre de Jesús y la autoridad del Padre, el que da la tierra es el Padre. Esta palabra, ¿por qué la estoy dando? Porque no estaba en mi darla, pero Dios está sanando, quiere sanar su tierra. Y cada vez que Dios envía a uno de los suyos es para enviar su tierra. Pablo fue claro, le dijo a Corintios cómo estaban las cosas. Pablo no dudaba de decirle a la gente las cosas. No, es que no se puede decir porque se van. Si se van, si se quedan en tu iglesia, igual van a morir. Y si se van para la calle también van a morir. ¿Por qué? Porque no han dejado que Cristo entre a su corazón. No eres tú ni yo el que va a hacer la obra, es el Espíritu Santo. Porque el que está sellando en este tiempo, el que ha sellado siempre su iglesia, es el Espíritu Santo. Por eso Dios conoce a los suyos. Amén. Por eso yo te quiero invitar a recibir al Señor. Las voces que hablan la verdad son voces que claman en el desierto. Pero una sola cosa que nos fuimos llamados a hacer: a recibir a Cristo, ir a Cristo y llevar a los otros a Cristo. Juan capítulo 4 es muy sencillo. Había una cosecha en Samaria y dijo Jesús: tengo una que conoce todos los dioses. Va y busca dioses y se casa y se mete aquí, va a hechicero, va a brujo, va a esto, va a aquello. Esa es la que va a transformar, esa es la que conoce toda la ciudad. Amén. Cambió un Pablo. Así que todo lo que el Señor hace para la obra es para bien, para sacarnos de esas copas de inmundicia, de mesas de inmundicia. Así que la invitación hoy es como dice esta palabra: amado, yo deseo que tengas prosperidad en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él no dice que unas, dice todas las cosas. Porque cuando Dios va a hacer algo en nosotros, todo se cumple. Pero sobre todo en nosotros se sana. Hoy lo que te estoy invitando es que como ese pueblo no pudo olvidar, hoy no nos anclemos en el desierto, porque estamos ya la puerta se abrió. Y que hoy, para que tú puedas pasar, lo único que necesitas es decir: Señor, yo venme aquí. Que Isaías estaba profetizándole a todo el mundo, mal aquí, mal allá, hasta que se vio el capítulo 6. ¡Ay de mí! ¿Qué vio Isaías, hermano? Que vio el templo cielo, pero también vio a los demás, pero también se vio ahí. Amén. Y lo único que dijo es: yo te quiero servir. Después que vio los cielos abiertos, ¿qué va a querer devolverse? Porque tenía a Dios. Guarda la ley del Señor, no te apartes de ella, para que seas prosperado y tengas éxito en todas las cosas que emprendas. Josué 1, versículo 7. Esta palabra, la palabra de Dios es firme. La palabra es fiel. Dios te bendiga, hija María José Parra Risa, por estar aquí y estar sirviendo en esta casa. En el nombre de Jesús, y bendiga mi casa, mi familia, la iglesia de Jesucristo de la Vida. Tú no sabes, cada vez que uno va hablando de un testimonio. Si está en las redes, pues predico en las redes. Si estoy en la calle, predico en las calles. Pero tú y yo somos un testimonio. Que a otro no le va a gustar, no nos interesa, porque no nos dan plata ni comida, nos mantiene. Ahí mantiene Dios. Por eso es bueno leernos el libro de Corintios, porque el Señor nos enseña que la primera iglesia que debe estar arreglada es la de nuestro corazón. Amén. La invitación hoy es que el Señor tiene un tiempo de bendición, que el Señor quiere bendecirte a ti y a mí, y que Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Eso lo dijo Daniel capítulo 2, 22. Así que Él conoce, y todo lo que tú quieras decirle al Señor, te sientas y hablas con Él, suéltaselo en la intimidad, que Él te escucha. Cúbrete con la sangre de Cristo, ora y luego comienzas a hablar.
Espíritu Santo te va revelando qué es lo que debes decir y qué hablar. El Espíritu Santo de Dios es el que nos hace conocer la voluntad del Padre. Por eso hacemos la voluntad del Padre. Doy gracias, Señor, por esta palabra que Él me regaló. Yo bendigo tu vida, bendigo lo que el Señor está haciendo en este tiempo, bendigo lo que el Señor está obrando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dice que vuelva a leer el Señor Isaías 54, Santo. Damos gracias, Señor. Vamos a leerlo porque mejor de leer. Me dejo leerlo bien. Dice aquí: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún alma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Yo bendigo esta palabra, la cubro con la sangre del Cordero. Sello esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bendigo esta iglesia, bendigo mi casa, mis iglesia, bendigo tu vida. Porque todo lo que empecemos y emprendamos para el Señor, como para el Señor, nos da gozo y alegría. No importando, dice, donde nos lleve una alabanza que dice eso cuando canta la fidelidad de Dios. No importando dónde nos llevará, nos lleva a caminos de rectitud, a puerto seguro. Así que esta es la palabra que el Señor me regaló, y yo te invito hoy a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito hoy a que recibas al Señor Jesús. Yo te invito hoy a que seas parte de un reino eterno. Yo te invito hoy a vivir la gloria de Cristo. Yo te invito hoy a vivir, a gozarte, sabes, a seguir tu senda, la tuya. Amén. Siendo una persona leal con Dios. Cuando tú eres leal con Dios, eres bueno adentro y afuera. Amén. Por eso dice el Señor que habla de cosas aquí, no sé por qué sino esta palabra, pero el Señor me dijo, he enviado el destruidor. Y yo me quedé esta mañana y no lo quería decir, pero hay que decirlo. El Señor trae un juicio, porque su pueblo está clamando. Porque, como dijo Jeremías en el capítulo 12, Señor, no te puedo, Jeremías llegó llanito con el Señor, ¿no? Vale, Jeremías 12, Santo Padre. ¿Qué es de Jeremías? Respuesta de Dios. Jeremías dijo, él sabía hablar con Dios. Capítulo 12, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, le daré mi causa ante ti. Lo mismo que hizo Job. Que a veces queremos justificarnos porque pasan cosas. En el capítulo 37. Pero Dios sabe lo que hace. Que cuando Dios te quiere llevar a algo, a su propósito, su mano te va a guiar. Su vara y su callado van contigo. Porque hay una mesa servida para que Dios muestre su gloria sobre ti y sobre mí. Hable y nos exalte por su amor, porque tú has confiado en mí. Amén. Todos los hombres de Dios en el capítulo Abraham 15, estaba aquí Jeremías, estaba mirando, pero me gustó cómo entró Jeremías. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa. Pero algo que le dijo el Señor al final: mas si no oyere, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová, al final del capítulo 12. Dios envía a su iglesia a dar aviso, como Dios envía a sus profetas a anunciar. Habacuc se revela, pero Dios le dice, oye, pero ¿qué en mi guarda me pongo? Le dijo el Señor, pues ponte y háblame y dime algo del futuro. Terminé diciendo, de lo que viste en mí, Señor, aviva tu obra en mí, en medio de los tiempos. Y aunque la higuera no florezca y aunque las vides no hayan fruto, con todo yo me gozaré en Jehová. Ah, en profeta. No entendemos, pero Dios sí sabe, nos lleva. Jeremías 29:11 habla del propósito de Dios, que es más grande y sin límite. Por eso, la invitación hoy es a dejar que el Espíritu Santo fluya y que nos redarguya y que nos hable de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Dios quiere hoy que te arrepientas. Pensamos que somos buenos, pero preguntemos al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Pablo hizo eso cuando se dio. Pedro hizo eso cuando se dio. Primero hay que mirar nuestro corazón. El hecho que tú perdones, tú tienes que avanzar. No puedes
puedes anclarte con los que no quieren cambiar. Pero sí puedes orar por ellos y dejarlos que Dios transforme su vida y un día los conozca. Amén. Por eso es el corazón del justo. Salmo 1 comienza eso. Por algo comienza así. El malo y el justo y el malo. Y los caminos de cada uno. Dos caminos. Y tú y yo tenemos un camino hermoso que seguir en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos guíe. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y tu palabra ilumina mi camino. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Que tu gozo se refleje en mi vida y en mi casa. Haz llover, Señor, sobre esta casa. Y que este tiempo, Señor, tú puedas recibir esta palabra. Hoy yo te invito a que creas en el Señor Jesucristo. Yo te invito a que recibas ese nombre que es sobre todo nombre. Que menguemos nosotros y que es Cristo, para que nosotros conozcamos la verdad, la voluntad del Padre en nosotros. Así que hoy, esta palabra, la Iglesia de Jesucristo de la Ángel está hablando que es un tiempo hermoso para el remanente, un tiempo de disfrute para el remanente. Aquellos que esperaron, que estuvieron en el desierto y como el pueblo que iba con Gedeón capitaneando ya cruzaron el Jordán, pero se circuncidaron el corazón, limpiaron su corazón para ver la maravilla de Dios. Y luego adoraron y cantaron, tocaron trompetas y vieron derribar y caer murallas. Y entonces pudieron rescatar una familia para Cristo y traerla acá, atraerla, redimirla y hacerla princesa del reino como la, porque ella fue la primera rescatada. Amén. Y está en el libro de Mateo. Así que hoy tú y yo somos linaje de Cristo y que la misericordia nos alcance. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy esta palabra es una palabra de exhortación, una palabra de que no nos quedemos en el desierto mirando atrás cuando hay un hermoso futuro. Amén. Hay una alabanza que el Señor me la está dando aquí. La voy a colocar para despedirme. Amén. Me acuerdo que yo la colocaba, un buen futuro, creo que es esta palabra. Cuando arranqué hace 7 años, yo la predicaba. Yo decía, Señor, por el cielo. Y Él me cantó y me dijo que mi esperanza no puede ser frustrada. Y yo cantaba, yo sé que viviré para testificar. Y hoy estoy testificando que mi decisión de seguir a Cristo fue mi mejor decisión. Cambió y transformó mi vida. Y yo no puedo parar de hablar de Jesús, porque Él me amó y me ama como quiere amarte a ti. Mi testimonio es para decirte, en el camino he visto gente con tanto dinero, pero con una vida tan triste, como gente pobre, también triste, como hay gente que vive a Cristo y es su gozo transforma corazón. Eso decía, yo sé, cuando arranqué decía eso, yo viviré para testificar este milagro y estoy aquí hablando. Cuando iba para el desierto, cuando me llamó al desierto, y yo decía, y doy gracias a Dios, porque yo prefiero ser el de la victoria, porque en mí viene Cristo. Doy gracias, Señor, y eso te quiero decir a ti, va a doler, pero esta victoria tiene un gozo hermoso, y es que conocí al reino de mi Padre, y hoy predico, y hoy solo quiero avanzar y caminar. Amén. No fue frustrada, hoy soy ese testimonio, por eso es mi gozo. Y hoy yo me gozo, porque Él me enamoró, me trajo a sus cámaras de amor, me perfumó y su aroma a Cristo está en mí. Y hoy puedo predicar